Vale, hoy día la charla que me han invitado a hacer es de estadificación y seguimiento del paciente con melanoma. Y los voy a poner un poquito en contexto de cuál es la situación actual y la visión que tendríamos a futuro. Esta charla no es tanto de leer las guías y decir lo que existe, sino que plantearnos un poco cómo van a cambiar las cosas y por qué hacemos las cosas de la forma que las estamos haciendo hoy en día. Entonces haremos un poquito esta agenda. Vamos a ver qué es la estadificación, qué sabemos también del seguimiento y cuál es el futuro que tendremos de tanto la estadificación como el seguimiento. Y les pediré que no tomen apuntes porque al final de todo les compartiré algunos procedimientos que tenemos de trabajo normalizado del hospital y así los pueden descargar y tendrán un poquito la información y ver cómo lo estamos haciendo hoy en día en nuestro hospital. Como bien saben, el melanoma lamentablemente va aumentando su incidencia y casi que la va duplicando cada 20 años. Y esto nos ha llevado a tener cada vez más pacientes en seguimiento y esto nos está aumentando muchísimo los costos en la sanidad pública. Y esto nos está haciendo buscar la forma de trabajar lo mejor posible para poder reducir todo este gran gasto que estamos teniendo hoy en día. ¿Cuál es el problema que tenemos y que nos encontramos con la guía hasta viaje y seguimiento? Es que están principalmente basadas en datos históricos y retrospectivos. Casi todos los estudios que ponemos en las guías o que están puestos en varias guías son de los años 90, de los principios del 2000, y hacen que estas guías estén bastante desactualizadas y los consejos no han cambiado muchos. Y eso ha hecho que hay distintas sociedades que están un poco divididas entre aquellas que apoyan que un seguimiento debe ser solamente clínico y otras que dicen que el usar imágenes complementarias nos va a permitir detectar metástasis en etapas subclínicas y quizás esto tenga un beneficio para el paciente. Hoy en día es bastante estándar, todos utilizamos la JCC, que se puede utilizar en cualquier hospital, para un poco estratificar a los pacientes en distintos grupos de riesgo y elegir en base a eso cuál es el seguimiento, el mejor seguimiento que le podemos ofrecer. Y hasta aquí está todo bastante claro. El problema es cuando estamos eligiendo con qué guías los vamos a seguir. Y la verdad es que hay muchas guías, desde la NCCN, las guías europeas, las australianas, las alemanas, que están todas muy bien, pero nos vamos encontrando que una dice una cosa y la otra guía dice otra. Unas dicen que tiene que ser un seguimiento intensivo, mientras que otras que es solamente clínico. Entonces nos dejan un poquito en el medio, en el medio nos perdemos un poco y realmente no sabemos qué hacer. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Estas guías realmente necesitan actualizarse, porque hasta el año 2010 no teníamos nada más que quimioterapia, interferón, y hasta el año 2011, pues no había nada más, pero ahora está todo este panorama cambiando muchísimo, gracias a la introducción de la inmunoterapia, los tratamientos dirigidos, que realmente estamos viendo supervivencias mucho mejor en nuestros pacientes y unas respuestas completas en muchos casos también de ellos. Y es más importante que estamos viendo que todos estos fármacos que son nuevos tienen mucha mejor respuesta si los iniciamos antes. Es decir, cuando el paciente tiene menos volumen tumoral. Y esto hace que estos fármacos sean aún más efectivos. Y entonces quizás tendría sentido de hacer un protocolo de seguimiento que nos permitiese detectar estas metástasis antes. Hoy en día, como les digo, existe bastante información, sobre todo derivada de ensayos clínicos con distintas terapias, que estamos viendo que un factor determinante en la supervivencia del paciente es el volumen tumoral que tenemos al momento del diagnóstico. Entonces vamos a comenzar un poquito con la estadificación. Y la verdad es que la estadificación es algo que no ha cambiado mucho en el último tiempo. Hay distintos tipos de exámenes de imagen o analíticas, biomarcadores que se pueden pedir al momento inicial en el cual recibimos al paciente, pero si vamos a las guías NCCN, que estas son las últimas que me descargué ayer, que ya son las del 2021, siguen en estadio 1A, 1B y 2, no recomiendan de forma rutinaria hacer estudios de imágenes en ningún paciente, a excepción que tengan síntomas de alguna metástasis. Incluso en estadio 3 también siguen recomendando esto. Las guías alemanas dan las mismas recomendaciones, pero en estadios, a partir de estadio T1B, recomiendan hacer ecografías al menos de ganglios regionales. Estas son las guías alemanas que ven a partir de PT1B, es donde empieza a recomendar el ultrasonido, pero a partir de entonces no hay ningún otro tipo de imagen.
Y esto la verdad es que a nosotros no nos gustaba mucho, o no es que no nos gustase, pero sí que hemos visto que algunos pacientes tenían metástasis al momento inicial del diagnóstico y decidimos estudiar un poquito cómo estaba nuestra cohorte en este sentido. Hicimos este estudio, que lo logramos publicar el año pasado en la revista de The American Journal of Dermatology, y hicimos un estudio de 5 años con datos escogidos prospectivamente, en el cual elegimos 308 pacientes, hicimos distintos estudios de imágenes y vimos cuál es la rentabilidad de estos mismos para detectar metástasis al estadio inicial. Y vimos que efectivamente la ecografía nos permitía en muchos casos, en T2B y T3A, hasta en un 6,3% de los casos, tener una ecografía positiva y con una tasa de falsos positivos bastante bajita, que es la columna en negro. ¿Vale? Y sobre todo en estadio T4B nos dimos cuenta que hasta el 30% de los pacientes tienen adenopatías patológicas con la ecografía en el momento inicial del diagnóstico. Con los estudios para detectar metástasis a distancia era un poquito distinto. No es normal tener metástasis a distancia en el momento del diagnóstico, pero sí que vimos que a partir del estadio T4B teníamos una tasa de verdaderos positivos de 13,3% para el TAC o incluso del 7% en el PET-TAC, y una tasa de falsos positivos también alrededor del 8%. Y la resonancia cerebral, la verdad es que rara vez no era positiva al momento inicial del diagnóstico. Con todas estas cositas, al menos en nuestro servicio, estamos cambiando un poquito la forma de cómo hacemos el estadiaje inicial. Y consiguiendo un poco lo que dice la guía alemana, ya a partir de T1B, en nuestro caso de T2B, pedimos siempre la ecografía para detectar si existen adenopatías patológicas. Y siempre estadio T4B, solicitamos algún estudio de imagen para detectar metástasis a distancia, ya sea un TAC o un PET-TAC, lo que está disponible, antes de hacer el ganglio centinela. Y el estadio T3B, T4A, pues a veces nos queda la duda, depende de qué paciente, si detectamos algún síntoma que nos llame la atención, pues sí que también podríamos pedir un estudio de imágenes a distancia. ¿Y qué sabemos del seguimiento? La estratificación, ya han visto que probablemente no ha cambiado mucho lo que uno se ha cambiado últimamente, pero el seguimiento sí que está cambiando bastante. Y hoy día les voy a comentar más del seguimiento del paciente de alto riesgo. O sea, a partir de estadio 2B de la JCC. Vamos a dejar como riesgo el 1B y 2A como intermedio, pero ya eso lo comentaré después, dejaré las guías PNT que hacemos, pero comentaremos sobre todo donde hay un poquito más de conflicto. Como bien saben, la idea de hacer un seguimiento en estos pacientes de la detección precoz de recidivas, la detección de segundos melanomas y también de hacer un soporte psicológico del paciente. El gran problema viene aquí, sobre todo ahora que tenemos la 8ª edición de la JCC, las cosas yo creo que se han vuelto un poquito más confusas porque los pacientes han migrado de categorías. Y esta migración, sobre todo el estadio 3, cambia muchísimo. Si ven las curvas de la JCC a la derecha, el estadio 3A, que está en una línea azul, pues se sobrepone con el estadio 1B. Y el estadio 3B con el 2A y el 3C con el 2B. Ya empieza a perder bastante la linealidad y ya no significa que tener un paciente con estadios más avanzados siempre tengan peor pronóstico. Por lo tanto, se pone un poco más difícil elegir este punto de corte y decir a qué pacientes los vamos a considerar de alto riesgo hoy en día y los vamos a seguir y a cuáles no. Porque, por ejemplo, un paciente hoy en día estadio 3A casi que tendría el mismo pronóstico que un paciente en estadio 1B. Por lo tanto, esto es una cosa que aún no está resuelta y tendremos que pensarlo a futuro cómo solucionarlo. Entonces, un protocolo de seguimiento óptimo tendría que tener varias cosas, ¿vale? Dentro de ellas tendríamos que definir el periodo de riesgo que tienen los pacientes y en los cuales tenemos que hacer estudios de imágenes, quién detecta las metástasis, si realmente lo que estamos haciendo tiene sentido o si es que es el paciente que se detecta todas las recaídas, ver cuáles son los intervalos óptimos, cuáles estudios tenemos que realizar y si todo esto finalmente es costo eficaz o no. Entonces, periodo de riesgo, hemos visto en diferentes estudios, este es un estudio muy grande en el grupo de Ulrike Leiter de Alemania, en el cual definen que en distintos grupos el riesgo de forma global es mayor que los primeros 5 años. Después de 5 años, el riesgo de recidiva realmente baja al 5% y ya nos podríamos quedar tranquilos. Nosotros hemos replicado un poquito estos estudios y hemos visto que es verdad que en pacientes de alto riesgo, estadio 2B
o 2C, este riesgo es bastante alto en los primeros 5 años. Pero pasa una cosa muy curiosa con los estadios 1, que estamos viendo que las recidivas se presentan con una mediana de hasta 5 años. Y son muchísimos pacientes que tenemos estadio 1 y hoy en día no podemos seguirlos a todos con estudio de imágenes, que tampoco tiene sentido. Por lo tanto, si bien estos protocolos de 5 años están muy bien en pacientes de alto riesgo, tendremos que buscar en el futuro cómo identificar pacientes de bajo riesgo de la JCC que recidivan muy tarde. En segundo lugar, es muy importante saber quién detecta las metástasis. Y hoy en día muchos defienden que el paciente es en gran parte el que detecta todas las metástasis. Y está este estudio que lo publicaron creo que el 2004, 2005, así, que vemos en la columna que he resaltado, que prácticamente todos los estudios muestran que el paciente detecta sus metástasis. Pero cuando los fui a revisar uno a uno, ya ven que son todos del 85, años 90, principio del 2000, todos los estudios realmente pedían imágenes cuando había un síntoma sospechoso. Por lo tanto, no podemos decir que el estudio de imagen falló para detectar esa metástasis y nunca fue protocolizado. Pero sí que es verdad que en este estudio del 2003, que es del profesor Garbe de Alemania, vemos que solamente un 17% de los pacientes detectaban sus metástasis. ¿Y por qué era distinto? Porque en este estudio sí que empezaron a protocolizar las imágenes y lo hicieron de forma periódica cada 6 meses y vieron que era muy eficaz para detectar metástasis en estadios subclínicos. En esos tiempos realmente no hacía mucha diferencia porque luego los detectamos y no había con qué tratarlos y tampoco mejoraba mucho la supervivencia. Pero sí que es verdad que hoy en día hicimos también un estudio, que fue el primero del año 2015, en el cual vimos que casi todas las metástasis que detectamos en un protocolo con imágenes, pues eran detectados por las imágenes radiológicas. En segundo lugar, por el médico en la consulta. Y por último, el paciente. Y este es el impacto que tiene hacer un buen protocolo en la detección precoz de metástasis. El año 2016 publicamos este primer estudio, que cambiamos un poquito este paradigma de quién detecta las metástasis y posteriormente distintos estudios también nos han confirmado que esta información realmente es así. Y gran parte de las metástasis hoy en día son detectadas radiológicamente en protocolos de seguimiento. ¿Y cuáles son los intervalos óptimos? Esto es otra cosa bastante importante que tiene que ver más que nada con la biología tumoral. Y tenemos sobre todo esta gráfica bastante importante, que cuando empieza a aparecer una metástasis tendremos un periodo inicial, que es la barra verde, en la cual las metástasis son detectadas radiológicamente. Y en la barra amarilla podrán ver que si esto sigue creciendo, llegará a un punto en el cual presentará síntomas y luego será detectada por el paciente. Si hacemos estudios de imágenes muy frecuentes, pues por supuesto que detectaremos posiblemente esta metástasis en estadios subclínicos, pero ya dejará de ser costo eficaz hacer tantos estudios de imágenes. Si hacemos muy poquitos, seguramente este periodo que se llama el Threshold of Radiological Detection no lo perderemos y sí que muchos de estos pacientes tendrán una metástasis clínica antes de que lo detecte el estudio de imagen. Y en diferentes estudios, sobre todo uno muy interesante, el doctor Leiter, de Alemania, ha determinado con ciertos algoritmos que el mejor periodo posiblemente sea el de 6 meses, que nos permitirá detectar metástasis a distancia de forma sintomática. ¿Y cuáles estudios vamos a pedir? Hoy en día tenemos distintas cosas. Para nosotros lo fundamental es hacer estudios hacer este examen físico periódico, hacer autoexploración por parte del paciente, educarlos muy bien. El laboratorio lo seguimos haciendo hoy en día, aunque no es lo más sensible ni específico, y los estudios de imágenes sí que juegan un papel fundamental en el seguimiento del paciente de alto riesgo. En el laboratorio existen muchísimos marcadores que se han ido describiendo durante varios años. Hoy en día tenemos la LDH, que más que ser un marcador de detección precoz, nos sirve para el estadio 4 para hacer el subgrupo. Y el MIA, o el Melanoma Inhibitory Activity Protein, o los S100, son las proteínas que seguimos utilizando hoy en día, que si bien son poco sensibles y específicas, en algunos casos específicos sí que nos permite detectar una metástasis de forma precoz, incluso antes que los estudios de imágenes. Por lo que de momento los seguimos utilizando y la guía alemana también es una cosa que sigue recomendando hoy en día. Posiblemente esto pronto cambiará, que veremos qué cosas en el futuro podremos hacer mejor aquí. Y de estudios de imágenes,
tenemos dos situaciones, una que es las metástasis locorregionales, que parece indudablemente que lo mejor son la ecografía de territorios ganglionares locorregionales, que nos permitirá con más sensibilidad y especificidad y con la posibilidad de hacer un PAF de una punción con aguja fina y hacer un diagnóstico histológico. Para cerebro, sin duda es la que nos va mejor y que nos permite detectar metástasis muy pequeñitas, la resonancia cerebral magnética. Y para metástasis a distancia, la verdad es que entre el ATAC o el PET-CT son muy parecidas, si bien describen en algunos metaanálisis que es un poquito más sensible y específico el PET, la verdad es que nosotros hacemos de nuestro servicio el TAC, porque tenemos radiólogos muy bien entrenados y probablemente tenga una sensibilidad prácticamente igual. Y en Alemania algunos centros también están trabajando con resonancias magnéticas nucleares de corporales totales, pero como se puede imaginar tarda bastante tiempo, es muy laborioso y en muchos centros sería muy difícil implementar esto. Una de las grandes cosas que siempre discuten la gente que está un poco en contra de estos seguimientos es que existen muchas tasas de falsos positivos. Pero la verdad, viendo algunos estudios, no están así. Si ven el primero, que dice que el 53% de los estudios radiológicos presentan algún hallazgo falso positivo, es así porque cualquier cosa que encuentren lo describen como un falso positivo. Pero si enfocamos realmente las lesiones que son sospechosas de metástasis, solamente encontramos falsos positivos en 7 o en el 9%, que es una tasa bastante aceptable. Y por último, ¿es costo eficaz esto? ¿Son costo eficaces los protocolos de seguimiento? La verdad es que no había nada escrito de esto y fue una de las cosas que las cuales sí que quisimos investigarlo. Hicimos un estudio haciendo árboles de decisiones tanto para el TAC corporal y la resonancia cerebral y nos dimos cuenta que esta estrategia eran dominantes, sobre todo en el TAC corporal en estadio 2B hasta el tercer año y el estadio 2C y 3 hasta el cuarto año. Como estamos en nuestro hospital dispuestos a hacer un seguimiento de 5 años, porque creemos que un 5% de residas al quinto año de estos pacientes es importante, hoy en día mantenemos el TAC 5 años. Y con la resonancia nos pasó que, sobre todo las metástasis que habíamos cerebrales, las veíamos muy inicialmente. Y veíamos pocas que eran el primer lugar de recidiva, por lo tanto vimos que solamente era eficaz hacerlo el primero o segundo año en estos grupos de riesgo. Otra cosa importante de nuestro programa de seguimiento, en segundo lugar, es la detección precoz de segundos melanomas. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que los segundos se ocurren entre un 5 y un 20% de segundos primarios ante el seguimiento de un paciente que ha tenido un melanoma. Realmente este riesgo es de por vida y muchas veces nos cuesta mucho dar a pacientes de alta de nuestra unidad de melanoma, pero siempre lo enviamos con un dermatólogo que haga un seguimiento luego específico. Lo que sí que es verdad, como estar en seguimiento, normalmente estos segundos melanomas tienden a ser de menor riesgo. Una cosa fundamental que lo tenemos todo y que ya todos sabemos de esto es la dermatoscopia, que nos permite detectar lesiones muy, muy precoces y aún mejor el seguimiento digital con PhotoFinder, MoleMax, Canfield, la herramienta que tengan, pero realmente esto nos ha hecho que pacientes que están en un programa de seguimiento, prácticamente todas las lesiones que vamos siguiendo son estadio de in situ o 1A. Mientras las que son derivadas desde un ambulatorio o por el médico del dermatólogo general, vamos viendo cómo nos encontramos con estadios mucho más avanzados. Entonces, en conclusión del seguimiento, ¿qué es lo que tenemos hoy en día y qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo este seguimiento en nuestro hospital. No tienen que sacar fotos ni nada porque se los pasará luego. Pero estamos haciendo un seguimiento que es bastante completo en nuestros pacientes de alto riesgo a partir de estadio 2B, que incluye la autoexploración, examen físico, el laboratorio general. Incluimos la proteína C100 dentro de este seguimiento y vamos haciendo un estudio de imagen un poco intercalado. Cada 3 meses hacemos la ecografía gangliar locorregional y intercalado con esta ecografía vamos haciendo una resonancia magnética cerebral y un TAC corporal total cada 6 meses durante los primeros 2 años y a partir del tercer año ya cambiamos estos estudios de imágenes solamente por un escáner corporal total. Y bueno, esta es la parte que más me interesa y realmente lo que me gustaría ver que hiciéramos a futuro, tanto la estadificación y el seguimiento. Y vamos a empezar un poquito a hacer una idea para que vean por qué es importante pensar las cosas un poco distinto.
Hoy en día clasificamos a los pacientes como estadio 1, 2 y 3 y decimos, vale, los 1 tienen poco riesgo, no me importan mucho. Los 2 sí que pues, son más importantes porque recaen hasta el 32% y estadio 3 hasta un 43%. Esto es muy lógico pensar que solamente tenemos que seguir a los estadios 2 y los estadios 3, pero hay un pero aquí, y es un pero importante, que los pacientes que hemos estadio 1 son mucho más que los estadio 2 y los estadios 3. Y cuando miramos un poco al revés de dónde vienen los pacientes metastásicos, nos damos cuenta que vienen de igual proporción de estadio 1, de estadio 2 y estadio 3. Por lo tanto, tenemos que hacer alguna cosa para estratificar mejor a estos pacientes que en principio son de bajo riesgo, pero van a recidivar igual y probablemente lo hagan más tarde en el tiempo, con una mediana de hasta 5 años. ¿Por qué pasa esto? Porque normalmente si somos muy buenos en dermatoscopia, detectaremos pacientes muy precozmente, pero que pueden tener una biología tumoral muy agresiva. Pero, por ejemplo, un melanoma nodular muy agresivo detectado tempranamente tendrá características de Breslow buenos, sin ulceración, pocas mitosis, pero tiene una biología que hace que sea un tumor muy agresivo. Esto hará, por ejemplo, que un tumor quitado 2 estadio 1, uno pueda evolucionar hacia las metástasis, mientras que otros posiblemente son muy poco agresivos y los podamos durar durante muchos años si siguen siendo estadios precoces. Por lo tanto, la JCC hoy en día no nos sirve mucho para identificar estos tumores, los biomarcadores tampoco, y la histología, pues que es una foto del momento, tampoco nos sirve tanto para identificar esto. Por lo tanto, debería haber alguna cosa extra que nos pudiese permitir en el futuro cambiar un poco la forma de predecir el pronóstico. Y es una cosa que está muy de moda hoy en día y que están creciendo bastante, son los perfiles de expresión génica. ¿Y qué es un perfil de expresión génica? Básicamente es tomar el tumor inicial, lo preparamos para hacer un análisis del RNA mensajero que se está codificando en ese momento en el tumor y mediante firmas genéticas o mapas de calor vamos a identificar ciertos genes que se están sobreexpresando o infraexpresando y podemos hacer unas firmas genéticas que nos puedan predecir de mejor forma el pronóstico del paciente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la parte de arriba una firma genética que nos predice un buen pronóstico. Y en la parte de abajo, donde está ahí más color rojo, pues hay genes que se están sobreexpresando de mal pronóstico que nos van a llevar hacia un pronóstico con mayor posibilidad de recidiva. Hoy en día tenemos 2 tests que la verdad es que van bastante bien y con los que hemos trabajado y hemos tenido buenos resultados, que es DecisionDx Melanoma y Melagenix, que es una empresa alemana. La primera es una empresa americana y que vemos que nos logra de forma bastante buena identificar qué pacientes en estadios precoces de la JCC pueden tener mayor riesgo de recidivar. Nosotros también hicimos un estudio multicéntrico en varios hospitales de España y vimos que esta muestra pequeñita de 86 pacientes con melanoma estadio 1 y 2, pues vimos que en el grupo de bajo riesgo, que eran 53, prácticamente ninguno recidió. Y en el grupo de alto riesgo, que existían 33 pacientes, ya a los 3-4 años de seguimiento del estudio teníamos 7 recidivas. Aquí podemos ver las curvas de Kaplan-Meier, que nos permiten diferenciar muy bien ambos grupos de bajo y alto riesgo, y con un hazard ratio que alcanza 155 en este análisis. Pero no solo necesitamos ver la genética, sino que también hay otras cosas que nos pueden ayudar a predecir el pronóstico de estos pacientes de bajo riesgo de la JCC. Y no solo, y una cosa que es más sencilla, un análisis de inmunohistoquímica. Hay en 2 empresas que hacen análisis de inmunohistoquímica con unos marcadores especiales, como la empresa alemana Immunoprint o la inglesa AMLO, nos permiten en pacientes estadio 1 identificar también con bastante buena precisión aquellos pacientes que pueden ir bien de los que pueden ir mal. Si bien todo esto es una cosa muy interesante, aún faltan estudios y falta ver cómo podemos integrar todo esto al seguimiento del paciente y cómo integrar la información clínica y nos permita pues, mejorar el pronóstico de los pacientes en estadios precoces. Y lo más difícil será cómo integrar todo esto. Hoy en día tendremos mucha información de la genética germinal, somática, perfil de expresión génica, inmunohistoquímica, el Breslow, ulceración, la edad del paciente, etcétera, de características fenotípicas. Y lo que estamos trabajando activamente hoy y es esto en lo que se llama medicina de precisión. Hoy en día la JCC
Como bien saben, solo incluye 3 parámetros, que al final la profundidad, que es el Breslow, incluye la ulceración y incluye el ganglio centinela o la positividad de los ganglios. Y con estos 3 valores, pues, van a predecir el pronóstico del paciente, pero posiblemente en el futuro tengamos más cosas que nos permitan mejorar aún esto. Para ello, quería comentar nada muy rápido, simplemente quería mostrar una cosa en la que estábamos trabajando. Hicimos una hackathon. Una hackathon es una competencia de informáticos, de hackers, que nos permiten hacer algoritmos para predecir de forma mejor cómo recidiva o la posibilidad que tenga de recidir un melanoma. Y para esto hicimos un fin de semana, un estudio bastante entretenido, en el cual juntamos más un dataset de 3.100 pacientes, que teníamos más de 5 millones de analíticas, muchos datos genéticos, más de 10 años de seguimiento, y teníamos toda la información de la mortalidad, de recidivas. Y con esto, la verdad es que nos juntamos mucha gente, eran más o menos 80 participantes, que hicimos este fin de semana súper intensivo buscando algoritmos de inteligencia artificial. Y la verdad es que se trabajaba día y noche, y al final es un concurso, pero son las cosas que se están empezando ahora para trabajar en esto. Y aquí les muestro un pequeño videito, a ver si lo puedo cargar. We had a lot of participants with different skills coming from different universities and different companies. The problem nowadays is that when we have a melanoma patients, we don't know which one of them will relapse and die. If this hackathon will be able to predict and identify those patients at risk of having metastases and in the end having risk to death, and select better of the treatments they will need. Bueno, como ven, son cosas que hoy día estamos haciendo. Hay muchos grupos que están participando en esto, de inteligencia artificial, y buscando más cosas que solamente el Breslow o la ulceración para poder predecir mejor el riesgo de recidiva. Esto está empezando ahora y posiblemente falte mucho para buscar algo definitivo que nos pueda ayudar clínicamente, pero son cositas que veremos quizás en los próximos 5 o 10 años. La verdad es que aquí hice un algoritmo que era muy de entrenamiento, muy para jugar y ver cómo funcionaba, pero la verdad es que están empezando a dar datos bastante interesantes. Aquí tenemos el final de la hackathon, que ya ven toda la gente que está involucrándose en cosas como estas. Y un tema que a mí me apasiona bastante es el futuro del seguimiento. Bueno, ahora podemos elegir quizás en el futuro mejor los pacientes, estratificarlos mejor y definir mejor los grupos de riesgo, pero ¿cómo haremos el seguimiento en el futuro? Y una cosa que estamos viendo hoy en día y que la empezaremos muy pronto a utilizar es la biopsia líquida. ¿Y qué esto es la biopsia líquida? Esto quiere decir que vamos a buscar en sangre periférica, en una analítica de sangre normal, mutaciones del DNA específicas de melanoma, por ejemplo, BRAF, TERT, NRAS, y identificar si detectamos esta mutación en sangre, en células sueltas, pues que exista la posibilidad de que exista una recidiva. Y en teoría, cuando tenemos un paciente que le hemos quitado un tumor y lo estamos siguiendo, estamos comenzando el follow-up, inicialmente, cuando hay un crecimiento inicial de células metastásicas, pues que podemos detectarlo, nos detengamos el emerging relapse mediante la biopsia líquida. Y solamente entonces, quizás, si vemos que existe elevación de células tumorales en sangre, pues luego hacer estudios de extensión. Hay un estudio muy interesante de McEnboy que hicieron un seguimiento más o menos de 20 pacientes y en los cuales durante un seguimiento prospectivo, donde tenemos las líneas rojas, se detectaron que había metástasis a distancia y los puntos negros, que son las analíticas, las terminaciones de sangre justamente anteriores, vieron que en los 3 casos existía elevación de DNA circulante. Por lo tanto, puede ser una cosa muy interesante en el futuro. Y hay algunos grupos, incluso en ensayos clínicos, que están empezando a hacer esto de la biopsia líquida. Imagínense hoy en día un seguimiento estándar sería más o menos este, en el cual tenemos que hacer muchas visitas analíticas, ecografías, imágenes periódicas. Imaginen cambiar todo esto por un seguimiento que se parezca más a esto.
que solamente teníamos que hacer la biopsia líquida y visitas periódicas del paciente para no detectar una metástasis visible, y con esto, en el caso de que haya una determinación anómala, solamente entonces pedir todos los estudios de imágenes correspondientes. Nos ahorraría mucho tiempo y sería mucho más costo eficaz. Ahora, como no les he pedido que no tomaran apuntes porque les he dejado esta diapositiva con los códigos QR, que ya estamos todos muy acostumbrados con la pandemia ahora de estos códigos QR, pues si entran aquí, les dejaré 3 cositas. Les dejaré los PNT de seguimiento y estratificación del Hospital Clinic, que son las cosas que estamos haciendo hoy en día en el hospital, en todos los pacientes estadio 1, 2 y 3. Bueno, y también les dejaré la tesis doctoral que hice hace justo 3 meses, la presenté, y que ahí hablo bastante de la introducción, sobre todo, bastante de todas las cosas que les estoy comentando ahora, por si quieren actualizarse un poquito más en este tema. Al final la pondré nuevamente, porque no alcanzó a hacer una foto ahora, pues al final lo pongo nuevamente para que lo puedan hacer. Y una de las cosas que me ha dado mucha ilusión desde que empezamos con todos estos trabajos es que estamos realmente viendo que están teniendo un impacto hoy en día a nivel internacional. Y si vemos las guías de seguimiento que teníamos de la NCCN en el año 2016, era una guía que las recomendaciones de seguimientos con imagen eran bastante vagas e incluso no recomendaban hacer muchos estudios de imágenes. En cambio, hoy en día, a partir de la última guía del 2020, están recomendando que deberíamos hacer estudios de imágenes hasta el 5º año de seguimiento. Y son cosas que no parecen muy importantes, pero sí que están un poco en línea con las cosas, con los nuevos tratamientos sistémicos que tienen mejor pronóstico los pacientes cuando tienen menor volumen tumoral, y creo que es bastante importante. Y una cosa que nos seguían criticando mucho, y que es verdad, es que decían, bueno, muy bien, detectan metástasis antes, pero nadie puede decir que realmente esto mejore el pronóstico de los pacientes. Y una cosa que era una idea poder hacer un estudio para responder esto, pero justo a principio de este año, estos autores publicaron este estudio que es muy interesante, en el cual dividieron las metástasis que eran detectadas por el paciente o de forma clínica versus las que eran detectadas de forma asintomática por estudios de imágenes, y vieron que presentaban un hazard ratio de 0,48 a aquellos pacientes que tenían metástasis detectadas por estudios de imagen en periodos asintomáticos. Es decir, disminuía 50% la mortalidad de los pacientes en los cuales detectamos la metástasis de forma asintomática. Y eso nos dice que posiblemente hacer un estudio, un seguimiento de estos tipos, pues sí que tenga un beneficio al final para el paciente. Entonces, un poquito como conclusión de esta charla, es que las guías de estadificación y seguimiento necesitan una actualización constante y seguramente seguirán cambiando en el futuro. Y este seguimiento intensivo en los pacientes de alto riesgo sí que tiene un sentido hoy en día, que tenemos medicación distinta que los beneficia, sobre todo a aquellos que tienen un volumen tumoral mucho menor. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Quería decir, bueno, aquí tenemos todo el servicio de dermatología del Hospital Clinic, que si quieren alguno de ustedes o tiene interés en hacer alguna rotación con nosotros, pues que nos pueden escribir un correo, y les dejo aquí el de docenciadermatología@clinic.cat, que si tienen preguntas de los fellow o de los máster que hacemos, pues nos pueden preguntar sin ningún problema. Les dejo nuevamente el PNT del hospital, por si quieren bajarlo y ver cómo estamos trabajando hoy en día aquí. Y cualquier pregunta, pues tienen mi correo también para poder hacerla. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Sony, no se escucha. Impecable la presentación. Uno se queda como que estamos acá medios alejados, pero bueno, la verdad que impresionante. Gracias, Emi. Excelente, muy interesante. Bueno, por supuesto que muchísimos comentarios, todos de felicitaciones. Realmente muy bueno, lo mismo que decíamos antes, más allá de que hay cosas a las que nosotros estamos un poco lejos, hay otras que son para todos, o sea, hay otras que tenemos que todos podemos hacer y que podemos hacer hoy, y las mismas dudas que a veces nos surgen a nosotros todos los días.